Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá. ¿Cómo estás, mi Val? Muy bien, Pau, muy contenta de estar hoy aquí. ¿Qué tal? Hoy tenemos un episodio increíble porque ayer celebramos el Día de la Mujer y creo que no hay mejor invitada para hablar de este tema. Así es, la verdad es que para nosotros es un tema muy importante el hablar de todas las necesidades que tenemos las mujeres a nivel mundial en nuestro país, de las cosas que nos preocupan, de las cosas que nos inquietan, de las injusticias que vemos. Y decidimos hacer este episodio justamente para platicar de eso con una gran invitada, ella se llama Indira Sandoval. Y la verdad es que es un episodio increíble para reconocer y reflexionar sobre todo esto que hoy nos aqueja a las mujeres en el mundo y que nos despierta muchísimas fibras para conectar con eso. Así es, a mí en lo personal me cambió la perspectiva de cómo al final del día, si llegamos a ser víctimas de violencia, de acoso o de cualquier otra situación que atañe hoy a las mujeres en México, tenemos que recurrir a la seguridad que nos pueden brindar las instituciones. Y no hablo solo de instituciones civiles, sino también hablo de instituciones gubernamentales. Así que no se pierdan esta plática. A mí me cambió la perspectiva. Quiero vivir en un México en el que puedo salir a la calle sin miedo. Quiero que las hijas de mis amigas y todas las mujeres que conozco se sientan seguras a la hora que sea y donde sea. Así que gracias, Indira, por esta gran charla y no se despeguen. Hombres y mujeres, hay mucho que aprender de este aha moment. Y si quieres saber más sobre nuestros episodios, síguenos en redes sociales, estamos como @aja.mx. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Que el corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes que el cerebro. Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Pues bienvenidos a un episodio más de Ajá. Hoy tenemos a Indira Sandoval con nosotros. Ella es consultora especializada en género, igualdad sustantiva, derechos humanos de las mujeres y participación política. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, tiene estudios en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cuenta con distintos diplomados nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, género, progresismo y democracia. Es cofundadora de la organización política Las Constituyentes MX Feministas, autoras de la Constitución Violeta, la versión feminista de la Constitución de la Ciudad de México y de la Articulación Nacional Nosotras Tenemos Otros Datos. Indira es autora del modelo de implementación de la paridad en los partidos políticos y ha generado 12 versiones de la Ley de Bolsillo contra la Violencia hacia las mujeres en distintos estados de la República. Forma parte de las 16 biografías de mujeres líderes de la Ciudad de México en su edición 2016. En la función pública se ha desempeñado como directora del Centro Histórico de la Ciudad de México, como directora de las 16 unidades de atención del extinto InMujeres DF. Es la principal impulsora de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia y nos invita a sumarnos a promoverla para que en un futuro inmediato nuestras leyes establezcan como requisitos obligatorios para ocupar un cargo de elección, de designación y o concurso, no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor contra las mujeres en el ámbito público y privado. Ella es promotora de la feminismocracia, el nuevo régimen político con las mujeres al frente y nuestros derechos al centro. Así que bienvenida, Indira, muchísimas gracias. Para nosotros hablar de este tema es sumamente importante en este mes y qué mejor que hacerlo con una de las voces más importantes en nuestro país y que ha hecho tanto por las mujeres y que sigue trabajando incansablemente por
por ser vos. Así que muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Valeria. Para mí es un placer estar en Ajá y, bueno, compartir también los micrófonos tanto contigo como con Paulina. Efectivamente, en un mes muy emblemático y en el de donde las mujeres tenemos mucho que decir. Y yo agregaría que además es un mes, marzo, en medio de un proceso electoral que podría marcar el destino de la nación y también en medio de una condición muy complicada para toda la humanidad como lo es la pandemia. Entonces no es cualquier mes, no es cualquier marzo y creo que tenemos que poner los acentos donde sean necesarios. Pues qué emoción, Indira. La verdad es que estamos muy contentas de tenerte, de empezar a hablar de este tema. Y sabemos que eres una activista incansable, ¿no? Que luchas por los derechos de las mujeres en México y has tenido una carrera enfocada a darle voz, ¿no? Y justicia a todas estas necesidades que tenemos. Me encantaría que nos platicaras qué pasó en tu vida, Indira, qué pasó en tu vida que dijiste, esta es mi misión y yo soy la voz de tantas mujeres que no han encontrado cómo expresarlo. Yo creo que el feminismo se nos estampa en la cara, a muchas conceptualizado o no. Yo estoy segura que muchas mujeres y niñas y adolescentes en el momento que deciden no estar de acuerdo y se lo preguntan y se lo cuestionan todo, y por qué yo no, y por qué él más, y yo no puedo, o cuando nos preguntamos y se nos estampa en la cara la realidad, cualquier tipo de injusticia, de discriminación y de violencia, porque además decirlo con toda claridad, que creo que, o al menos yo no he conocido a la mujer que esté lejana o libre, por desgracia no existimos todavía las mujeres libres de todo tipo de violencia, y lo comento con la realidad. 7 de cada 10 mujeres hemos vivido algún tipo de violencia, discriminación, y yo podría asegurar que las otras 3 no la identificamos, no necesariamente es porque no la hayamos vivido. Y entonces son estas cosas las que a mí me llevaron a cuestionármelo todo, a preguntármelo todo. Recuerdo perfectamente, a manera de anécdota, que fui sancionada en la secundaria, ya saben, con el reporte, con la falta, por llevar pantalón en lugar de falda, por no querer estar en el taller, estos que daban de cocina, cualquier indisciplina. Se tomaba como indisciplina el cuestionar las reglas del tema. Entonces, pero también puedo decir la otra parte y la hago con mucha conciencia de que es muy probable que signifique un privilegio. ¿A qué me refiero? Crecí en una familia con un matrimonio, mi padre ahora ya no vive, pero un matrimonio de profesores disidentes, normalistas, y eso implicaba muchísima formación, pues crítica en términos de la politización social. Y bueno, mi nombre tiene que dar testimonio de ello, porque bueno, si yo soy Indira, mi hermana es Gandhi, mi hermano es Sandino, entonces, bueno, que ahora ya el Frente Sandinista de Nicaragua nos ha decepcionado a todo el mundo, pero lo que quiero decir es que crecí en un hogar muy politizado, y eso también se vuelve un privilegio, porque las mujeres somos la mayoría de la población, pero no somos la mayoría politizada. Y no somos la mayoría politizada porque la precarización de nuestra vida, la discriminación, las desigualdades que de muchas formas obstaculizan nuestra autonomía física, nuestra autonomía económica y nuestra autonomía política, hacen que esta no sea una media. Por eso también lo digo con mucha claridad, desde el privilegio. Sin embargo, pude haber ostentado el privilegio y no necesariamente una visión que no viene en paquete y ninguna crecemos con ella. Que cuesta aprender y cuesta más desaprender. Entonces, eso por un lado. Y por otro, también me encontré con el feminismo de una forma muy afable a través del movimiento social, pero también muy dolorosa. Cuando también soy sobreviviente de violencia, soy sobreviviente de tortura sexual, y es un asunto que me enseñó a desromantizar a esta parte de la resiliencia, de que las mujeres todo lo podemos, todo lo aguantamos. Entonces, politicé desde muy chica procesos de resistencia, procesos de crítica ante las autoridades, ante el Estado, ante las estructuras que sostienen el poder, pero sobre todo, y esto siempre las tengo muy cerquita de mí, les voy a mandar las suyas, sobre todo me puse las gafas violeta desde muy pequeña para poder ver con otros ojos lo que todo el mundo veía como igual y sin problema. Habría que verle los chipotes y los temas de desigualdad donde principalmente las mujeres siempre llevamos a ver perder. Qué interesante, ¿no? Porque hablas justo
de cómo conceptualizamos este concepto de feminismo. Es como que todas nos topamos con este feminismo de alguna manera. A veces no sabemos ni cómo llamarlo, ni desde dónde lo abordamos, ni con qué experiencia, pero a mí me encantaría entender desde tu perspectiva personal qué significa ser feminista. Para mí, ser feminista es estar a favor de los derechos humanos de las mujeres como sujetas políticas y, por tanto, como sujetas de derecho. Sin embargo, como un tema mucho más amplio, a mí yo comprendo al feminismo como ese movimiento político, esa filosofía, esa mirada distinta del mundo, y por eso aludo a las gafas violeta, que te permite visibilizar una perspectiva distinta, más justa, más igualitaria, donde, y aquí aludiendo a Angela Davis, ¿no? Decía, el feminismo es ese pensamiento radical de que las mujeres también somos personas. Entonces, el feminismo es eso del lente que nos permite saber un mundo para nosotras. Y yo concibo también al feminismo como el medio y como el fin. El tema de que solo a través del feminismo como una apuesta política, social, económica, cultural, interpersonal, sexual, que plantando una dinámica distinta de comprender el mundo, es cómo la sociedad en su conjunto ha avanzado, porque el feminismo no solamente es un tema que nos causaría o nos causa un bien a las mujeres como individuos y como sujetas, sino a las naciones, a las sociedades. Es el movimiento más progresista y más revolucionario vigente hasta nuestros días, es el aporte civilizatorio más importante de las mujeres a la historia en el mundo. Me encanta cómo lo mencionas porque creo que tocaste un tema vital, nos impacta a todos. A veces creemos que el feminismo es un tema de mujeres, pero es un tema de equidad y es un tema de nuestra cultura, y tanto hombres como mujeres tenemos que ser feministas, porque todos ganamos. Tocando un poco y entrando en materia, me gustaría que me platicaras cuáles son los números en México. Sabemos que son números que no siempre están a la luz, ¿no? De hecho, tú tienes un movimiento que se llama Nosotros Tenemos Otros Datos, y me imagino que se trata de sacar a la luz todo eso que circula en los medios, pero que no está palpable, ¿no? Sobre cuál es la situación de las mujeres y las niñas en México. ¿Nos puedes dar algunos datos, Indira? Sí, claro que sí. Y antes me gustaría compartir un tema, que las cifras apenas son y la punta del iceberg. Son apenas algo que nos permite medir, algo que contiene dimensiones que nos rebasan y que creo que nos increpan como sociedad. Tendríamos que poner mucha atención. Y lo otro, decir que justo como solamente es una parte medible, no refleja la realidad y que no pueden tampoco jamás reducirnos a las mujeres a un asunto de una cifra, porque justo las mujeres somos historia, tenemos familia, tenemos sueños, tenemos derechos, tenemos dignidad. Pero si nos basáramos en las cifras y con los datos que les voy a compartir, esto tendría que también dimensionarlos sobre el tamaño de la emergencia nacional que hoy en día la violencia contra las mujeres y las niñas representa. Todos los días en México hay más de 600 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar. Esto ha incrementado un 75% durante el confinamiento. ¿Pero de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia familiar? Es la violencia que se ejerce contra las mujeres en el espacio que debiera ser el más seguro para nosotras, como en nuestros hogares. Y es por las personas en las que depositamos confianza, amor, una serie de temas que nos rebasa incluso como seres humanas, que aquí también tendríamos que hablar del amor romántico y su desmitificación. Pero lo que quiero decirles es que todos los días hay 600 carpetas de investigación, no llamadas de emergencia, no denuncias ante un juez, o carpetas de investigación. Todos los días, en las 24 horas que tiene el día, cada hora violan a 2 mujeres. Y de estas 2 mujeres que se violan todos los días, solo corresponden, y aquí quisiera que pusiéramos mucha atención y hiciéramos conciencia de la gravedad que implica la violencia sexual en nuestro país,
De estas 2 mujeres que se violan cada hora, solo corresponden a las 8 que de cada 100 mujeres, de cada 100 denuncian. O sea, que estas 2 mujeres que violan cada hora tenemos que multiplicarla y multiplicarla y multiplicarla y multiplicarla por esas otras 92 mujeres que no denuncian haber sido víctimas de violación o de abuso sexual. Esto con respecto a violencia familiar y violencia sexual. Con respecto a los feminicidios, por un lado, el país, el gobierno del país, a través del sistema de seguridad pública, a través del Secretariado Ejecutivo, documentó menos de 1,000 feminicidios, mientras que como homicidios dolosos, es decir, que se ejecutan con todo el dolo y la intención de quitar la vida, hay más de 2,500 homicidios dolosos, haciendo un total, o sea, si sumamos los 900 y tantos feminicidios más los 2,000 y tantos homicidios dolosos, estamos en más de 3,000 homicidios, muertes violentas de mujeres, lo que representa más de 11 asesinatos todos los días, por el hecho de ser mujeres. Todos los días en nuestro continente existen más o menos una documentación de 13 a 14 muertes violentas de mujeres, de las cuales 11 se realizan en México. Entonces, es terrible lo que está sucediendo, y solo por hablar de violencia familiar, de violencia sexual y de feminicidios. Pero esto hay que agregar las lesiones dolosas que se causan cada vez. Quiero decirles que el 25% de los feminicidios o de las lesiones dolosas que pudieron haberle quitado la vida a una mujer se causan ya con arma de fuego. Las armas de la guerra, de la militarización de los territorios en nuestro país, son las mismas armas con las que se les quita la vida a las mujeres. Entonces, todas las violencias contra las mujeres, no hay violencias más grandes o menores. Claro que el daño se puede medir y puede ser proporcional, pero en un país donde hay fosas, donde hay desapariciones, las desaparecidas de aquí son las explotadas sexualmente en otro lado, las desaparecidas de aquí son las asesinadas en otro lado, cuando hay toda una andanada por la expulsión de la humanidad de las mujeres, a quienes se nos trata como subhumanas y como otra cosa que no sea humanas y con agencia de derechos, etc. Todas las violencias son feminicidas. No podemos aceptar que nos digan casi que demos gracias si no nos han torturado, asesinado o desaparecido, porque entonces da gracias que respiras aunque ganes menos, que respiras aunque seas acosada todos los días, que respiras aunque seas discriminada, que respiras aunque se precarice tu vida y aunque tengas que hacer el trabajo de cuidado, de crianza o las tareas domésticas sin remuneración. Todas las violencias que atenten con nuestra vida, con nuestra salud emocional y demás, de alguna forma son feminicidas, y esto sin subestimar el hecho de la muerte violenta de las mujeres. Y termino comentando que las lesiones dolosas en este país tendrían que ser clasificadas, investigadas y sancionadas como feminicidios en grado de tentativa. Por lo que entiendo, entonces no lo son, ¿correcto? Al día de hoy. Ay, qué números. Siempre, o sea, con todo y esta aclaración que nos haces de que es solo una pequeña foto de lo que representa el verdadero problema, no deja de conmoverme el escuchar las cifras y, híjole, y conectarlo con lo poco que sabemos también, porque esa es la otra realidad, ¿no? Lo poco a nivel real que sabemos. Y hablaste ahorita de violencia sexual, violencia en la familia y de los famosos feminicidios, famosos porque han sido todo un tema a lo largo de los años, a nivel mediático sobre todo, sabiendo que no necesariamente se ha conseguido lo que queremos. ¿Qué otros problemas hay en nuestra sociedad y en México a los que sí debemos de voltear a ver? Por supuesto, me viene a la cabeza esta desigualdad en sueldos, todo el tema de los derechos del aborto, en fin, algunas otras cosas que han estado en la agenda, pero ¿qué otros problemas deberíamos estar volteando a ver también, Indira? La falta de acceso a la justicia, porque un tema es
la vulneración a nuestros derechos humanos y otra cosa es qué hace el Estado cuando un derecho se vulnera o es violado. Y ahí está la impunidemia, ¿no? La verdadera pandemia. Esta impunidad que a nosotras se nos traduce en impunidad, pero en realidad viene de un pacto patriarcal que se gesta en las instituciones. Si estamos hablando de que es el mismo país donde por abortar las mujeres van a la cárcel, es el mismo país que tiene el número 1 en embarazo adolescente, el número 1 en abuso sexual infantil, el número 1 en feminicidios en toda América Latina, pero es el país donde un violador puede ser gobernador. Tenemos que voltear a ver con otros ojos que el tema está en las instituciones y está en la impunidad y el acceso a la justicia. Por un lado, tenemos un país de víctimas y tenemos un país violatorio de manera sistemática y de manera estructural de derechos humanos de las mujeres. Para la audiencia es muy importante que sepamos cuáles son las 4 principales responsabilidades del Estado frente a los derechos humanos. Y por el Estado comprendamos que es todo, es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local. Eso significa que aquí tiene que ver los ministerios públicos, los jueces, los magistrados, los diputadas, el presidente de la República, todo el mundo. Tienen 4 responsabilidades: defender los derechos humanos, promover los derechos humanos, garantizarlos, ¿sí? Y protegerlos. Es decir, promoverlos es que todo el mundo sepa qué son, cómo se llaman, cómo se comen, dónde los encuentro. Defenderlos es en caso de que esos derechos humanos, que todo el mundo tendría que conocer, si se vulneran, ¿a dónde acudo? Garantizarlos es que aquí estoy yo, allá está mi derecho humano, ¿cómo accedo a él? Ese puente firme y fuerte que se llama presupuesto y política pública para que yo acceda a ese derecho. Y protegerlo es contar con instituciones muy fuertes para que en caso de que se vulnere existan autoridades que la defiendan y autoridades que me restituyan el daño. Y actualmente esta pregunta que hace Valeria de qué más tenemos que preocuparnos, del asunto de la injusticia, de la impunidad, del adelgazamiento institucional, es decir, la pérdida de presupuestos que garanticen derechos humanos, el 75% menos del presupuesto para las mujeres que tiene, solo Bartola puede hacer más con menos, ¿no? O ni Bartola con 2 pesos la alcanzaba, la verdad. El tema de desmantelar políticas públicas como las guarderías, los refugios, el fideicomiso de atención a víctimas, por ejemplo. Pero esto se suma a un gran inventario como la vulneración del Estado laico, que se hable más de la Biblia que de la Constitución debe alarmarnos, que los grupos de ultraderecha y el intervencionismo religioso tome partido en las decisiones públicas debe alarmarnos, que la brecha salarial cada vez sea más grande debe alarmarnos, y que se conciba que las mujeres son un brazo extendido de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Salud o del INSABI, también debe alarmarnos, porque por un lado no se nos reconoce como sujetas de derechos y por otro lado se debilita el Estado que debería estarnos protegiendo. Te escucho y se me enchina la piel. De verdad no hay cómo no se nos estampe en la cara el feminismo, como decías al principio de esta plática. Y me pongo en la posición de todas estas mujeres y digo, ¿a dónde voy? O sea, todas de alguna manera u otra hemos estado en una sociedad, en un momento en que nos sentimos vulnerables, nos sentimos acosadas, nos sentimos vulnerables. Como decías, no creo que haya alguna que haya llegado a la adultez sin haber sido víctima de alguna manera. ¿A dónde vamos? Con esto que nos dices de las instituciones hoy en México, ¿cómo una mujer que está siendo víctima de violencia, de la violencia que sea o de la discriminación que sea, a dónde puede acudir? Porque me da la sensación, y lo puedo decir, que lo último que quiero hacer es acudir a la autoridad, pero por el otro lado, quiero que la gente sepa qué es lo que está pasando y no quiero ser un número más, no quiero cambiar las cosas. Claro, y esto que comentas, Pau, es sumamente fundamental porque también creo que nos han despojado de esto, del tema de la seguridad comunitaria, de que la familia y la comunidad, la colonia, entre todo el barrio
nos cuidemos. Nos han hecho creer que en la medida de que haya más armas y más militarismo en las calles estaremos más seguros, en este caso más seguras. Y no es así. O sea, también la naturalización de la violencia, el hacerla parte como si fuera parte del paisaje, el normalizar la violencia, también fortalece el pacto de impunidad. Los silencios, los secretos familiares, de alguna manera se traducen en impunidad para las mujeres. O sea, sin quitarle peso a la responsabilidad del Estado, también tenemos que voltear a ver cuál es la responsabilidad de la ciudadanía, de las familias, de la comunidad, de los medios de comunicación, cómo nos colocan. Y es que aquí todo el mundo ha contribuido a colocarnos como las locas, histéricas, exageradas, mentirosas, en general. Y que, o sea, que nos debería de dar vergüenza como mujeres ser víctimas y que a los agresores o a los opresores pueden andar con toda impunidad por donde quiera porque se sienten seguros. Ahora que estamos viviendo el tema del proceso electoral ya, que justo está arrancando ahora en marzo formalmente con los registros, decir que tenemos documentado que quienes se sienten más amenazados por un tuitazo y que se exhiba en medios el tamaño de fichita que son nuestros candidatos, que a una denuncia penal, a una denuncia en un juzgado de lo familiar, donde se saben protegidos, donde se saben a salvo por los propios jueces, por los propios magistrados. Entonces, creo que sí tenemos que preguntar no solamente a dónde vamos en caso de ser víctimas, sí también tenemos que preguntarnos qué clase de Estado tenemos, qué clase de democracia tenemos. Por eso, un poco hablar de la feminismocracia es hablar de si la democracia es el poder del pueblo, pues la feminismocracia viene a plantear el poder de las mujeres desde esta concepción de sujetas políticas. También tenemos una gran fuerza. O sea, pasar de este discurso también de las víctimas al tema de nuestro poderío. Somos la mayoría de la población. Somos las que más tenemos credencial, hasta incluso por trámites, por un asunto sociocultural de estereotipos de género que nos adjudican a las mujeres. Somos las que más credencial tenemos, somos las que más votamos. Pero decía yo que no necesariamente somos la mayoría politizada. Y hacerlo en este momento, o sea, hablar con la vecina, con la amiga del poder que tiene nuestro voto, también creo que es una forma de emplazar al Estado, de decir, si nosotras queremos, no llegas, ¿sabes? No queremos que lleguen acosadores, agresores, deudores, pero tampoco queremos que lleguen quienes, ya que están en el poder, se encargan de legislar en contra de nuestros derechos humanos o de desmantelar las políticas públicas para nuestro avance y nuestro desarrollo, ¿no? Y justo mencionas algo con lo que me conecto muchísimo porque soy madre de una hija, de una mujer, y no puedo evitar pensar ¿qué tengo que hacer como mamá? Acabas de hablar de lo importante que es no solo esa búsqueda de a dónde voy ante una situación de violencia, sino cómo debo de tratar este tema adentro de mi casa y cómo debo de hablarlo abiertamente con mi hija. Y bueno, es una mujer muy joven, mi hija, pero tiene este activismo en la sangre. Es esta generación que está pidiendo a gritos ser escuchada y que todo el tiempo está haciendo pues estas declaraciones abiertas de igualdad, de necesidad, de respeto por el género, de un montón de cosas que no necesariamente son con las que yo crecí, pero que definitivamente me identifico con ellas. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que debiéramos como madres de estas mujeres jóvenes, o no tan jóvenes, pero cómo deberíamos de tratar este tema con nuestras hijas y cómo incentivar esta cultura de igualdad, de justicia, más allá del ejemplo, más allá de lo que creemos que es practicar y demostrar y enseñar a través del ejemplo? ¿Qué más deberíamos de hacer? A mí me parece que estamos en un momento donde ya no podemos disculpar ni descafeinar al feminismo. Hemos venido así como, no, yo estoy a favor de las mujeres, pero no soy feminista. Hemos disculpado, descafeinado nuestros liderazgos como mujeres, nuestro poderío, le hemos quitado un poco de
de eco en general, ¿no? O sea, pareciera que se requieren de liderazgos de mujeres que sean complacientes, que no incomoden, que las voces, o sea, y creo que en ningún derecho lo hemos adquirido así, nada, ¿no? O sea, hay quien le interesa y le indigna más las paredes que estén rayadas o los vidrios rotos, cuando en realidad, y aprovecho para mandar un mensaje de sensibilización a toda la audiencia, a que no esperen a que les pase algo doloroso a alguien muy cercano para ser sensible a la causa. Las he visto dolorosamente cómo se han engrosado las filas del movimiento de defensa de derechos humanos por madres que buscan a sus hijas, por madres que buscan justicia, y que estoy segura que si eso pasara, pues todo querríamos quemar ante la indolencia del Estado, todo lo querríamos romper. Sin embargo, creo que quienes lo están quemando todo, quienes lo están rompiendo todo, que como tu hija está cuestionándolo todo y demás, son producto de esta propia sociedad. Son también temas que tienen que ver con que tenemos una generación que nació con derechos, pero también nació ya con una crueldad que se ha exacerbado, que cada vez son más crueles y más deshumanizadas las formas de violencia contra las mujeres. No es que antes que no existiera el término feminicidio no existieran las muertes violentas hacia mujeres. Y no es que antes las violaciones de derechos humanos fueran menores, al contrario. Pareciera que se han un poco agudizado. Y ahí nos toca a todas y a todos colocar en nuestro granito de arena, pero sin quitarle responsabilidad al Estado. ¿Por qué comento esto? Porque qué bueno, Valeria, que tú tienes la posibilidad de darle cierta información a tu hija y que tu hija lo cuestione todo. Pero estamos ante una andanada de despolitización de la agenda de derechos humanos y de trasladar la responsabilidad del Estado a las personas, especialmente a las mujeres. Así de, pues si te violaron fue por tu culpa, si no hiciste bien las cosas es porque no le echaste ganitas, si estás pobre es porque quieres, tú cuida a los hijos, o sea, es una despolitización completa. Entonces yo tengo como mucho cuidado en decir qué hacer nosotras, y creo que lo estás haciendo muy bien, empezando por tener y generar estos espacios. Sin embargo, también creo que el Estado le es muy cómodo que ahí estemos siempre la sociedad civil, siempre las madres como tú o las hijas como tu hija cuestionándolo todo, y para ellos es muy cómodo dejar de hacer el tema de la política de prevención. Para quien no esté enterado, decirles que en materia de prevención de la violencia no tenemos una sola política pública en nuestro país. Una sola, no la tenemos. Porque nunca debemos de confundir un proyecto, una actividad, un programa, esos que son quitapón, si quiero este año lo pongo o lo quito, con una política pública que tenga presupuesto vasto, que tenga infraestructura, que tenga personal, o que además tenga la garantía de un derecho humano a salvaguardar. En nuestro país, el derecho humano a una vida libre de violencia no está consagrado en la Constitución. Tenemos el derecho a una vida libre de violencia gracias a que existen instrumentos internacionales o interamericanos. Bendita Belém do Pará, que Belém do Pará es la Convención Interamericana para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y después de una reforma constitucional que equiparó a los tratados internacionales con nuestra Constitución, es por lo que podemos defendernos. Pero si tuviéramos que hacer una escalerita de que aquí están los derechos, aquí están las leyes, aquí están los programas, aquí están los proyectos, aquí están las actividades, pues nosotros el derecho a una vida libre de violencia lo tenemos en el tercer escalón, a nivel de leyes, la ley de acceso a una vida libre de violencia. Y a nivel de política pública no tenemos nada, y nos quieren convencer a veces con actividades como Zumba contra la violencia, o cosas así. Y entonces es muy importante que hablemos, ahorita que decías, ¿qué decimos qué le digo a mi hija además? Que nos involucremos en la promoción, defensa, pero sobre todo apropiación, que es como echarnos nuestras gárgaras de derechos humanos todos los días, porque en esa medida pasamos de ser objeto de política pública a ser sujetas de derechos y sujetas públicas, ¿no? Estás hablando de responsabilidad, ¿no? Y creo que es vital en cualquier cambio asumir el papel que jugamos todas y cada una en lo que sea que queremos cambiar, en este caso hablando de los derechos humanos de las mujeres. Siendo tú alguien que ha sobrevivido violencia, me encantaría preguntarte, Indira, ¿cómo hacemos
para quitar estos tabús, ¿no? Porque mucho de lo que no se hace, estabas hablando hace rato, 2 de cada 8, quiere decir que más de 2,000 mujeres en México todos los días son violadas. Y no hablamos por miedo, no hablamos por vergüenza, no hablamos por infinidad de razones que ahorita no se me vienen todas a la mente, pero estoy segura que hay mucho miedo, hay mucha vergüenza y hay mucho tabú. ¿Cómo podemos, como mujeres, promover esta libertad de expresión para no ser nosotras nuestras propias víctimas de la situación? Sí, rescataría con lo que terminaba la pregunta anterior sobre la agencia de nuestros derechos humanos, sobre echarnos nuestras gárgaras de derechos humanos, y si no nos gusta tomado, pues untado, o como nos guste, pero a lo que voy es que nos han enseñado a ese silencio, a avergonzarnos de lo que sucede, a responsabilizarnos de lo que sucede, y eso tiene que ver, tú hablabas del miedo, sí, por un lado es miedo, sentimos mucho enojo, mucha ira, pero nos sentimos solas. Hay un sentimiento de desolación. Y esa desolación no solo tiene que ver con la familia, sino que hay una orfandad institucional. Hemos tenido como ejemplo la impunidad. El mensaje que tienen introyectado tanto las víctimas como los agresores, por desgracia, y eso los empodera y los envalentona, es que lo puedes hacer y no pasa nada. Entonces, si yo sé que me lo hicieron, el tema de una mujer que sufre violencia, cualquiera de sus manifestaciones, es que no es fácil asumirse víctima. Y una vez que se asume uno víctima, el poder denunciar o no denunciar también es un derecho, ¿no? Pero el poder denunciar, imagínate que yo denuncio, que para mí no fue fácil asumir, ya que decidí denunciar, en realidad sea un viacrucis más fuerte que el hecho victimizante. Y lo digo desde mi caso. Para mí, yo así tal cual, si de haber sabido que me esperaba lo que me esperaba una vez que denuncié, creo que pude haber tenido recursos internos y herramientas que me hubieran permitido salir adelante del propio hecho victimizante que de la denuncia del hecho victimizante. ¿De qué estoy hablando? En el caso de que a mí sufrí violencia sexual por parte de elementos de policías municipales y denuncié inmediatamente, y una vez que denuncié, mi carpeta de investigación se filtró a los medios, videos míos se filtraron a los medios, el fiscal completamente declarando cosas en contra mía, el gobernador del estado donde yo denuncié declaró temas en contra mía, pasé de memes a narcomantas, porque ya o sea, si denuncias a tu vecino es grave, ahora imagínate si denuncias a una corporación policial. Tuve que salir del país, perdí mi empleo, gané peso, me deprimí, me lincharon en redes, en medios, se metieron con mi familia, con mi historia, con mi nombre, con mi todo. Yo me quedé, creo que pude haber superado de mejor forma el hecho victimizante que el hecho de buscar justicia. Sin embargo, también creo que ahí es donde ellos ganan. Nuestro silencio ha sido un privilegio para ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo sí volvería al que, si me preguntan cuál es mi objetivo en la vida, es que muchas más mujeres, o sea, que cada vez seamos más mujeres involucradas de manera consciente, y aquí sí algo así como me quiero hacer alusión a procesos emancipadores, a procesos de autonomía, porque la medida que de manera consciente nos hacemos parte de un movimiento por la promoción, por la defensa y por el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos, me parece que estamos hablando del poderío de las mujeres. O sea, que no es que no lo hayamos querido hacer, y esto también lo digo de manera muy responsable porque no es de, ay, pinches mujeres pendejas porque no lo hicimos antes, es porque no es fácil hacerlo, y porque también creo que, sin romantizar, si no tuvimos al lado a alguien que nos dijera. O sea, yo ahora que le doy acompañamiento a muchas víctimas, habría querido que alguien creyera en mí. Habría querido que me dijeran, no hay pedo, güey, aunque estamos viendo pura caca en las redes, yo creo en ti, ¿sí? En lo que te pasó. Entonces, también creo que esto que comentan así, por eso me refería por romántico, de para hacer la revolución requieres a una amiga, sí requerimos creer en nosotras, requerimos cuidarnos entre nosotras y requerimos juntas desafiar al Estado, porque eso de cuidarnos entre nosotras y como que nosotros nos cuidamos, ya no necesitamos del Estado, también creo que también les viene muy bien y muy cómodo. Entonces, no, tenemos que hacernos
partícipes de nuestro futuro, labrarlo con otra lógica, con nuestra otra ética, y yo sí diría, con sus reglas y en su tablero, pero desde nuestra cosmogonía, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra ética y desde nuestro planteamiento, que el feminismo en sí es una apuesta para poder lograrlo. Una gran tarea, pero creo que la energía está ahí y las necesidades están ahí y el discurso entre las mujeres también está ahí, que es enorme. Indira, fíjate que justo mencionaste algo sobre cómo alzamos la voz, sobre la manera en la que decidimos, pues, justamente comunicarnos cuando somos víctimas de alguna manera. Y hablando de violencia, por supuesto. Y en los últimos años hemos visto mucha actividad de mujeres en México que se han expresado de maneras distintas al pasado, ¿no? Es decir, ya no siempre es la marcha pacífica, silenciosa, con pancartas, sino que hemos visto estos espacios en donde mujeres, de una manera mucho más ruidosa y escandalosa, se manifiestan y toman espacios públicos y toman monumentos históricos y el mensaje es, desde luego, desde un lugar de mucho más dolor, pero también desde un lugar en donde vemos también esa violencia en esa respuesta o en esa manera de comunicarse. ¿Qué tanto este tipo de movimientos abona al movimiento feminista del que hemos estado hablando? ¿Qué tanto abona y suma o no suma en esta visión de crear una fuerza feminista profunda en donde seamos juez y parte del proceso? Me parece que el movimiento feminista ha sido plural y diverso históricamente. Y yo creo que más que sumar o restar, se complementa. Digo, porque si nos iban a voltear a ver, si rompíamos o quemábamos, pues Bellas Artes ya no existieran, nos lo hubieran dicho desde antes y me cae que no existía, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que les puede, no? Así nos ponían, o sea, nos iban a poner atención a partir de que rayáramos y pintáramos, pues nos tardamos, ¿no? O sea, pero también creemos, y lo comento, que otra parte, por eso lo comento más como un tema complementario, hay quienes conceptualizan y hoy podemos nombrar de cierta manera ciertos temas. Hay quienes litigan, hay quienes legislan, hay quienes gobiernan, y ninguna mujer en ningún lado, que todo pareciera que se le corresponde a los hombres y que hemos malinterpretado, todo el mundo ha malinterpretado que lo masculino o el hombre es similar a lo universal, ningún espacio es fácil para las mujeres, las que están al interior de los partidos políticos, de los medios de comunicación, de las instituciones. Y yo aquí colocaría que es distinto el tema de feminizar las causas a despatriarcalizar los temas. Y yo creo que el movimiento feminista también tiene permanentemente que tener en la lupa la despatriarcalización como método, pues, ¿no? O sea, a lo mejor como fin, pero como mecanismo de desmontar permanentemente una serie de prácticas. Lo digo porque tampoco es que las mujeres que hayan decidido transitar por la vía de las instituciones la tengan fáciles y ya estén todas despatriarcalizadas. Y yo sí me pregunto, neta, le vamos a dejar de poner atención a los hombres que llevan 90 años en el poder y dejarles de cuestionar qué han hecho en favor de hombres y de mujeres para ahora cuestionar a las que apenas y en tribunales están llegando al poder y tampoco tenemos pinche idea de cómo, porque es en serio, el patriarcado nos despoja hasta de nuestra propia seguridad. A una mujer con todas las capacidades y herramientas en este momento, dile, vas, camarada, vas a ser candidata a senadora, se va a quedar así, todavía la va a pensar. Y al más pendejo de mi pueblo le dices, compa, ¿vas? Sí, claro. ¿Dónde hay que ir? Porque nunca ha pasado por el despojo de esto que hablábamos cuando hablamos de las víctimas, de que se nulifiquen, de que tenga dudas, de que tenga inseguridad, de que tenga miedo, porque no creció así, por eso hablamos de los privilegios patriarcales. Pero volviendo al tema de estas manifestaciones del propio feminismo, primero creo que nadie ostenta ningún tipo de autoridad, ni moral, ni política, para decir qué tipo de manifestación está bien y cuál no. Yo creo que unas colocan el cuerpo en la primera línea, otras colocan la mente, otras colocan las ideas, otras han teorizado, y también podemos disentir. Yo no necesariamente estoy en esa línea, en la primera línea, sin embargo, la respeto y me ha tocado estar tan en la primera línea que, bueno,
la jefa de gobierno creyó prudente poner mi nombre, mi foto, mi todo, señalarme como la responsable de la Diamantina en 2019, en agosto de 2019, y no porque yo no haya sido, hubiera yo salido a decir, no, yo no fui, pero fíjate que vi que, no era tal, o sea, la consigna fue, fuimos todas, ¿no? Pero también a la señora le tuvimos que decir, no puedes, porque dijo, nos tachó de infiltradas, de agitadoras, dijo que por fobias con su gobierno se debía ver en estos temas. Y me parece que el tema es más grande, es una falta de respeto a las víctimas. Venía a decir que por una diferencia político-partidaria, por perjudicar a su proyecto, reducir el tema de las víctimas. Pero el tema de las manifestaciones creo que también son producto de la propia desolación y del tema, o sea, no imagino el dolor de Elizabeth, la madre de una pequeña abusada sexualmente, que se sentó y se amarró a una silla en la CNDH para decir no tengo respuesta, de aquí no me muevo. No podría yo hablar por mucha empatía y sororidad desde el dolor de ella. Me parece que a las mujeres que siguen buscando a sus hijas y que lo único que han encontrado es un pedacito de costilla, creo que lo que nos regala Marisela Escobedo a 10 años de su muerte es una radiografía muy clara de lo que pasó en Juárez y pues, por ejemplo, decirles que en nuestro país existen de las 32 entidades del país 28 tipos diferentes penales de feminicidio y que Chihuahua, con todo y lo que tienen las asesinadas de Juárez, no tiene el tipo penal de feminicidio en su código penal y que en Tapachula, Chiapas, se entienden otra cosa por feminicidio de Baja California y que hay estados que ni siquiera lo contemplan. De eso estamos hablando, de que hoy un juez puede dejar libre al asesino de Abril porque pues creyó que haya sido su intención matarla. O tenemos a otro juez diciendo que aunque hayan encontrado al director de seguridad pública con una niña desnuda en su auto en Puerto Vallarta, pues al ser una menor no creo que haya sentido placer y entonces no hay motivo y hay que liberar al tipo. De eso estamos hablando cuando pintamos paredes, cuando rayamos, porque además hay que decir que los monumentos que tanto les duelen tampoco nos representan, que todo lo simbólico incluso que existe ha sido su construcción. O sea, y termino, si me permiten el comentario, que todo el desmadre que tienen como Estado no lo creamos nosotras. No nos pueden responsabilizar de eso. Si sirve o no sirve una institución, no las creamos nosotras, viendo dejar llegar, y ni siquiera es en igualdad de condiciones ni libre de violencia. Como también creo que las mujeres que están en el poder tienen una responsabilidad clara, porque no creo que la vocación política de una mujer sea ser. Uf, qué fuerte. La verdad es que, como dices, tratando de ser lo más empática posible y en este tema de sororidad, no podemos ponernos en el papel de una madre que ha visto esa violencia o que sigue en búsqueda y en esta desesperanza, ¿no? Que yo creo que, y esta frustración que me lleva a, como mujeres, pensando en esto de escalarlo lo más posible, tratando de que nuestra voz se escuche. Si hay alguien que nos esté escuchando ahorita, ¿a dónde pueden ir, Indira? O sea, porque todo lo que nos dices, claro que queremos tomar acción y claro que queremos promover la denuncia y con los costos que tengan que venir y tratar de luchar por un mejor país y por un mejor país, sobre todo para las mujeres. ¿A dónde podemos ir? Bueno, yo quisiera diferenciar en dos formas de actuar el tema. Una es que en caso de violencia, bueno, quienes nos estén escuchando y sepan de alguien que vive violencia o si la están viviendo, decir primero que la violencia no es normal, no es natural, es un delito en todo el país y que existe una ley general, que significa la ley general a diferencia de una ley federal. Una ley general es aplicable para todo el país y para todas las instituciones y existe la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Y quisiera poner énfasis en el nombre. No es la Ley General contra la Violencia ni es la Ley General por la prevención de la violencia. Es Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y ese acceso habla como si se llamara Ley General de que todo mundo tiene que poner un cachito para construir un puente para que las mujeres puedan pasar y transitar libres de violencia durante todas las etapas de su vida. Y entonces significa que la ley de acceso reconoce en su artículo
6 y en su artículo 7 cuáles son los tipos y las modalidades de violencia. Me gustaría comentarlo porque incluso desde ahí partimos de que la desconocemos. Y quiero dejarles aquí para que ustedes en sus plataformas la difundan una ley de bolsillo. Es descargable, la tengo en PDF y ahí vienen los tipos, las modalidades de violencia. Los tipos de modalidades son cómo se manifiesta la violencia: física, económica, sexual, psicológica, patrimonial, ¿no? Las formas de violencia. Y las modalidades es donde estas manifestaciones se llevan a cabo. Entonces se puede dar de manera familiar, de manera laboral, de manera política, comunitaria, ¿no? En el espacio público y demás. Y bueno, estas violencias pues también pueden llegar al grado de ser una violencia feminicida, pero ¿por qué lo digo de manera diferenciada? Porque también puede haber violencia política, como lo de días pasados, perdón, que murió la candidata y su hija la asesinaron. Entonces puede llegar al feminicidio, pero el móvil puede ser lo político, ¿no? Entonces, les quiero dejar a su disposición la ley de bolsillo, donde vienen los tipos, las modalidades, viene el ventómetro, que es una gran herramienta que el Instituto Politécnico desarrolló, para que pudiéramos como medir en qué grado de violencia puedes estar, porque no podemos subestimarla. Te ignora, te compara, te aplica la ley del hielo, o sea, todas tenemos que empezar a revisar que no es normal y que no la justifiquemos. También pasamos por muchos temas que tiene que ver es que así se pone nervioso cuando pierde su equipo de fútbol. Así es, pero se le va a pasar, o sea, no, es un delito. En esta ley de bolsillo también van a encontrar un sociodrama, que es como un guión entre una mujer y un ministerio público, una mujer y un juez, una mujer y un elemento de seguridad, así de vengo a levantar mi denuncia bajo el artículo número tal, y si te contestan, que ahí ponemos 4 supuestos escenarios discriminatorios de es que estamos en el cambio de turno, es que está segura de lo que quiere hacer, es que todo esto, a los que en el planeta de donde yo vengo se da, a lo mejor pueden creer que esto no suceda, pero en este país sucede todo el tiempo. Entonces viene una posible respuesta discriminatoria y una posible contestación de nosotras, ¿no? Decirle bajo el artículo tal, si usted no me levanta la denuncia en este momento, usted estaría faltando al artículo número tal, porque hay delitos por acción y por omisión. Entonces, también ahí cambia. A mí me ha pasado que las leyes de bolsillo, cuando voy y digo, a ver, y lo digo así, desde mi experiencia, a mí me salvó mi ley de bolsillo. Yo sí le puedo decir que cuando tuve lo que me pasó, yo casi le dictaba al Ministerio Público lo que tenía que decir y eso les crespó así los cabellos. O sea, cómo una mujer conoce sus derechos y aparte me está diciendo cómo hacerlo. Entonces, claro que sí hay una diferencia. Regreso a ese objetivo del que yo le decía, que cada vez más mujeres de manera consciente nos involucremos en la defensa de nuestros derechos. Entonces, que todo el mundo sepamos cuál es el protocolo de actuación en los derechos de las víctimas. Tenemos derecho a una asesoría jurídica, a atención psicológica inmediata, a que se nos levante la denuncia. La podemos hacer de manera escrita, no necesariamente tenemos que verbalizar todo, lo podemos escribir. ¿Sabes cómo puedes ayudar a una víctima de violencia? Por ejemplo, ayudándola a situar los hechos en tiempo, modo y espacio. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quién estaba? Porque las mujeres cuando estamos en una situación de violencia podemos entrar en shock y perder detalles de vista. Y los ministerios públicos, que no son nada empáticos, por un detalle que se va, lo subestiman también jurídicamente el caso. Entonces podemos llegar a la agencia del Ministerio Público y decir, lo que pasó fue esto. ¿Quieres enterar? Lee aquí. ¿Tienes dudas? Vuélvelo a leer. Sin que tú necesariamente vuelvas a estar. Y ya cuando tu denuncia está transcrita por el Ministerio Público, en ese momento tu denuncia se llama acta. Y el acta tienes que leerla. Y si no quieres leerla, no puedes leerla, no sabes leerla, tienes derecho a que te la lean en voz alta y a que tú misma en ese momento digas, eso quiero quitarlo, eso quiero aumentarlo, eso modifíquenlo y demás. Hasta que tú estés completamente segura, puedes firmarla. También es muy importante que sepamos qué tipo de peritajes nos hacen para probar el hecho y el daño. Y también saber que no denunciar también es un derecho. Si no queremos denunciar en ese momento, y por eso la defensa de ir por la no prescribilidad de los delitos.
porque a lo mejor yo en este momento no tengo herramientas suficientes, ni ganas, ni ánimo, o me encuentro en muchísimo riesgo si yo denuncio o demás. Entonces, todo eso, acudir al Ministerio Público, ojo, nunca a un juzgado cívico, porque la violencia no es una falta administrativa, porque la violencia no se concilia y porque la violencia es un delito, y como es un delito es ante el Ministerio Público, para que nadie se confunda, que luego los policías los llevan a, no, aquí con el juez, es más, hasta los carean con el agresor, no. Y también saber que tenemos derecho a que nos asista la Comisión de Atención a Víctimas en el ámbito local o en el ámbito federal. Si en caso de que los funcionarios o funcionarias públicas involucrados en todo este proceso no hacen bien su trabajo, está la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante comentar esto? Porque la Comisión de Derechos Humanos se mete entre instituciones y particulares, nunca entre particulares y particulares. Pasa mucho que a veces eres víctima de violencia y quieres ir a derechos humanos, pero derechos humanos es una vez que pasaste por la primera institución, que ya que la institución no hizo su trabajo. Entonces, conocer todo esto, que además si una fiscalía en primera instancia no judicializa tu caso o no hace caso, tenemos que ir agotando la instancia estatal, federal e internacional. Todas y todos sabemos que, por ejemplo, en muchos de los casos que se han resuelto en favor de las mujeres, por desgracia, han tenido que ser después de muchos años y en el ámbito internacional, que eso también da evidencia del tamaño de impunidad que vivimos en nuestro país, pero desde luego lo que quiero comentar es que ojalá nunca pase y que si pasa, estés cierta y segura de lo que debemos hacer y siempre tu palabra será lo que con más valía habría que conservar y las redes de apoyo son fundamentales, no vivir el proceso. Me parece fundamental lo que dices, Indira, y solo quisiera como puntualizar la importancia de regresarle al Estado el papel que debe tomar, ¿no? Porque cuando te hacía esta pregunta, pensaba en tu respuesta de que alguien hubiera creído en mí. Y entonces pensé en todas estas asociaciones civiles que nos podrían brindar apoyo, pero es una realidad que le estamos quitando la responsabilidad al Estado y que si bien existen estas asociaciones y que tienen muchísimo valor, sin duda tenemos que empezar a exigir cada vez más que el Estado haga el trabajo por el que pagamos. ¿Se imaginan que las mujeres víctimas de violencia no pagáramos impuestos? Estaría increíble. Oye, Indira, hay un proyecto que a la hora de estar leyendo sobre todo tu trabajo, sobre todo lo que has hecho para incidir públicamente en este tema, me pareció súper interesante, que es las constituyentes feministas. ¿Nos puedes platicar un poquito en qué consiste este proyecto político y, por supuesto, los logros que han tenido a través de él? Claro que sí, muchas gracias por preguntarlo. Las constituyentes feministas nos fundamos en 2016 al llamado de la historia. La verdad es que se aprobó en 2016, en enero de 2016, la reforma política que mandataba a la Ciudad de México a crear su propia constitución, y al llamado de nunca más una constitución sin nosotras, nos dimos cita mujeres de distintas colonias, de distintas comunidades, de distintas cosmogonías, identidades, edades y demás, de diferentes contextos, y decidimos participar de manera muy activa en plasmar los derechos humanos de las mujeres en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Pero también lo hicimos desde una visión crítica, que es nuestra consigna hasta el día de hoy. Nosotras estamos por una constitución feminista, incluyente, democrática, diversa y popular, porque toda la constituyente pues no tenía eso, ni era democrática, puesto que solamente 60 de 100 fueron a elegirse en las urnas, los otros 40 nos llegaron del cielo, 14 de Los Pinos, 14 de Jefatura de Gobierno, 6 de Cámara de Diputados, 6 de senadores. Y que tampoco fue popular ni ciudadana, puesto que de cada 10 personas que debieron votar por el máximo acontecimiento en la vida democrática de la Ciudad de México, pues iban a hacer su constitución, solo 3 votaron, ni siquiera 3, 2.9 ciudadanos y ciudadanas de cada 10 votaron en el proceso constituyente. Entonces las constituyentes nos dimos a la tarea de impulsar procesos informativos, formativos y organizativos. ¿Qué son los derechos humanos?
¿Qué implicaciones tendría un nuevo proceso constituyente en la vida de las mujeres? ¿Acaso sería la panacea que otros estados tenían constitución pero no tenían derechos y nosotras en la Ciudad de México teníamos derechos pero no teníamos constitución? Entonces, ¿en qué consistía eso? Y entonces nos dimos a la tarea de hacerlo y pudimos incidir con 8 iniciativas. Una de ellas es la iniciativa del derecho al cuidado y al tiempo propio, que tiene que ver con esto de desfeminizar los cuidados, que no es agencia solamente de las mujeres, y convirtiéndonos en la primera constitución del mundo que la reconocía, porque en otros países y en otras ciudades se reconoce a nivel de ley secundaria o a nivel de un proyecto. Era la primera constitución que consagraba en una constitución el derecho al cuidado. Y bueno, las constituyentes, a pesar de que se promulgó la constitución, seguimos haciendo trabajo, nos dimos a la tarea de un proceso ciudadano y abierto, hacer la versión feminista de la Constitución de la Ciudad de México, así de adopta un artículo y cámbialo si fuera una constitución dirigida solo a las mujeres, a las chilangas, a las ciudadanas, a las niñas, a las adultas mayores, a todas, y tenemos esa versión feminista de la Constitución. Ahora vamos a impulsar la Constitución Federal para que también puedan participar y adoptar un artículo quienes estén interesadas, y fuimos haciendo procesos formativos. Ya hemos graduado a 5 generaciones de la Escuela de Verano Feminista. En total yo creo que vamos a poco más de 1,900 mujeres egresadas de esta escuela, estas últimas 1,000 de la escuela de la 5ª generación que ya fue virtual. Las otras 900 y algo mujeres han sido graduadas de las otras 4 generaciones, 100 de una, 200 de otra y así fue creciendo. De manera gratuita, autogestiva, no somos una AC, no recibimos financiamiento público ni privado. Nuestra militancia en las constituyentes cuesta $1 el día, entonces aportamos 30 pesos al mes. Y tenemos irrenunciables, una agenda que nos sigue articulando. Y bueno, nuestra última incidencia, o la más reciente, más bien, nuestra más reciente incidencia es haber logrado el impulso de la 3 de 3 contra la violencia, que es estos 3 requisitos de no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador o agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento, y no ser agresor de mujeres en el ámbito público y privado. Y no solo lo vemos como requisitos de elegibilidad o de idoneidad, lo vemos como nuevos estándares en los que se debe basar la ética pública y la responsabilidad política. No basta no mentir, no robar y no traicionar, si se es deudor, si se es acosador, si se es agresor. No bastan los antecedentes no penales de no tener vínculos con el crimen organizado, aunque seas un golpeador o aunque seas un violador. No basta. Tenemos que generar otras dinámicas públicas entre las instituciones, entre los gobernados y gobernadas y los gobernantes, y tenemos que colocar a las mujeres al frente y nuestros derechos al centro. Entonces, las constituyentes somos una organización política, feminista y de izquierda, y bueno, somos abolicionistas, eso también porque nos amenaza mucho. El tema del sujeto político del feminismo como las mujeres se ha visto permanentemente muy amenazado en colocarnos como un objeto sexual, un objeto público, una mercancía, y bueno, también lo neutro nos amenaza, y yo quiero aprovechar para invitarlas a nunca ver lo neutro como una forma progresista, porque al final las personas, o ahora somos tan incluyentes que somos ya las personas, eso despolitiza a las mujeres. Pasamos de textos que nos hablan en masculino a textos que nos hablan en neutro, y entonces resulta que las mujeres nunca existimos. El patriarcado va a preferir hablar de la ciudadanía que de las ciudadanas y de los ciudadanos. El patriarcado va a preferir hablar de las diputaciones que de la diputada, y así todo. Allá afuera no nos matan personas a otras personas. Nos asesinan hombres con privilegios de ser hombres en un sistema patriarcal, y matan a mujeres que habitamos cuerpos genitalizados y sexuados de formas específicas. Entonces, nombrarnos mujer, nombrarnos mujeres, nombrarnos niñas, nombrarnos en nuestro propio cuerpo es hacernos también justicia. Qué increíble. Gran trabajo. Nos encantará después seguir platicando mucho de esto, Indira, y bueno, y también saber cómo podemos sumarnos y cómo podemos apoyar, va a ser muy interesante. Sí, gran trabajo, ¿no? Y que nos has puesto los lentes violetas sin duda, ¿no? Y creo que hay mucho por hacer, y ojalá que poco a poco hombres y mujeres empecemos a tomar esta labor, porque realmente el patriarcado es un sistema, ¿no? Y tanto hombres como mujeres lo podemos apoyar o podemos ayudar a quitarlo. Hemos hablado de muchísimas cosas. Se me ha erizado la piel más de una vez en esta charla,
Me quedo con muchísimo trabajo por hacer, una responsabilidad de involucrarme un poco más en lo que pueda. Y me encantaría que me platicaras, Indira, ¿cuál es tu aha moment? Has de tener muchísimos, pero si nos puedes compartir uno. La verdad es que mi aha moment quiero compartirles uno muy reciente que tiene que ver con asumirme feminista de la diferencia, porque en este tema de hablar de la igualdad y mi aha moment es iguales a quién. Creo que el hacernos de la diferencia, de plantearnos nuevos esquemas, nuevas formas de convivencia, es más bien transitar por el respeto a las diferencias y comprendí que la igualdad es política y la equidad es social. Entonces, que somos igualmente diferentes. Entonces, mi aha moment es cuando comprendí, cuando me pregunté, chinga, pues sí es cierto, iguales a quién. Y ahí ahora me defino, porque yo creo que siempre fui feminista de la diferencia, pero como que de closet. Y lo digo porque ya serán otras charlas del propio feminismo, pero me da comezón el tema de la igualdad sustantiva a secas. Me da comezón el tema de las agencias de Naciones Unidas que despolitizan mucho lo que está pasando en los contextos. Me da miedo que el feminismo se convierta, que tenga herramientas colonizadoras, como que casi culpen o responsabilicen a las que no se dan cuenta qué tan enajenadas están. Y entonces asumirme feminista de la diferencia es mi aha moment más reciente y que valoro mucho porque la claridad política en tiempos de tanta confusión y de tanta polarización política te salva. Y es mi faro. La claridad política para mí es mi faro, el feminismo es mi faro donde puedo permanentemente voltear a ver qué tan bien voy o si me regreso. Ay, muchas gracias por compartir y qué importante vernos como únicas, como seres únicos. Al final del día, desde esa unicidad, ¿no? Podemos realmente aportar a todo y no vernos como desde este concepto de igualdad del que hablas. Tienes mucha razón. Muchas gracias por compartir, Indira. Ha sido una delicia de conversación. Nos deja sumamente conmovidas, movidas, diría, no quiero decir preocupadas, pero sí con muchas necesidades de ocuparnos y muy agradecidas de que nos hayas compartido todo este gran mensaje y este gran trabajo que estás haciendo por nuestro país, por las mujeres, por las niñas, por México y pues agradecerte nuevamente tu tiempo y tu voz. Y también, Indira, si alguien te quiere seguir, si alguien se quiere sumar a esta causa, ¿dónde te encuentran? Sí, muchas gracias. En redes sociales estoy como @IndiraSandoval, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Y me gustaría invitarlas a que sigan el hashtag 3D3 versus violencia y que no nos soltemos, que es necesario y más que nunca que las mujeres cerremos filas en favor de nuestros derechos, que no nos soltemos, que sigamos hablando, conversando. Quiero felicitarlas por este gran espacio que tienen y agradecerles que me hayan hecho parte de él en esta entrega. Pero comentar que son fundamentales estos espacios. Creo que mucha de la batalla no solamente se gana en el marco jurídico o legalizando una serie de temas, también se gana despenalizando, socializando, desmitificando, desestigmatizando temas, y eso se ganan en el comedor, donde hoy nos estén escuchando, en tu auto, desde los audífonos que hoy nos prestas atención un ratito, desde ahí se gana esta batalla, y eso es gracias a que estos espacios también irrumpen el espacio público y también contribuyen a la despatriarcalización. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, Valeria y Paulina, un gustazo poder estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Te gustaría preguntarnos algo? Envíanos tus preguntas por redes sociales en @aja.mx. Al final de cada episodio vamos a estar respondiendo a tus preguntas. Si quieres saber algo de nosotras, tienes alguna duda sobre bienestar o en realidad lo que sea que pase por tu mente, solo envíanosla. Como personas que hemos practicado distintas metodologías para vivir en salud, ha sido divertido ver las preguntas y comentarios que nos hacen en redes. Desde comentarios sobre distintas dietas, meditación, espiritualidad, sexo, en realidad lo que sea que quieras preguntarnos, envíanos tus dudas y nosotros te ayudamos a responderlas. En Ajá hablamos de lo que poco se habla y lo queremos platicar contigo. Y bueno, Pau, ahora nos toca escucharte en las preguntas que nos mandan
a través de redes sociales. En esta ocasión está Mari Carmen, que nos mandó una pregunta para ti, que dice exactamente qué estás haciendo ahorita, Pau, para manejar tu estrés. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Empecé a practicar breathwork y creo que eso está padrísimo porque medito mucho, trato casi todos los días. Pero mis meditaciones son muy largas. Hago Joe Dispenza todas las mañanas y son meditaciones que cuando cortas duran 35 minutos. Entonces, digamos que entro como en ese estado y después, a lo largo del día, cuando me estreso, estoy haciendo breathwork. Entonces es centrarme en el momento presente a través de respiraciones profundas y totalmente te cambia la perspectiva. Justo Mantak Chia, este gran maestro, dice que tan solo 1 minuto al día de centrarte en tu respiración te cambia todo. Y pues como soy bien intensa, pues entonces al tipo 3 de la tarde me tomo una cápsula de ashwagandha con 5 respiraciones y ya. Y ¿saben qué también empecé a hacer? Estoy tomando adaptógenos en la tarde. Entonces en vez de un té regular, me tomo un té del que me gusta, con cualquier hongo. Puede ser un hongo de chagua, lion's mane, me encanta el turkey tail, es increíble para el sistema inmune. Entonces sí, yo creo que el breathwork y mis hongos adaptógenos en la tarde me están ayudando muchísimo. Qué buena onda y qué importante hablar de respiración, ¿no? Le damos tan poca importancia a veces y es cuestión de solamente conectar con ella, con la técnica que sea, ¿no? Para llegar al aquí y a la hora, para bajar 30 rayitas al estrés y a la cabeza y a la mente que siempre está dando lata. Así que sí, está buenísimo. Porque justo, no me quiero extender tampoco tanto, pero justo cuando estamos en estrés, en angustia o lo demás es porque vivimos en el pasado o en el futuro. Y la respiración te regresa al ahorita. Y en el ahorita siempre tenemos control. Bueno, tratamos. Pero bueno, es mucho más fácil dominar el aquí y el ahora. Qué bonita pregunta. Gracias, Mari Carmen. Sí, qué padre y qué buen recordatorio de que las herramientas que tenemos para centrarnos y para ayudarnos están dentro de nosotros. Pues muy bien, muchas gracias. Si les gustó este episodio, compártanlo. Esperemos que sí. Es un gran episodio con Indira. Así que no dejen de etiquetarnos, no dejen de dejar un comentario, no dejen de compartirlo. Estamos como @aja.mx, ¿no, mi Val? Así es. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Aja.